Muy buenas tardes. Les habla su servidor, Arturo Lara Martínez. Antes de dar inicio a esta charla que tendré con ustedes, compañeros de la Universidad de Colima, quiero primeramente felicitar a la universidad por estos primeros 80 años de vida. Siento una gran empatía por esta universidad, ya que yo mismo soy egresado del programa de doctorado, del doctorado interinstitucional en Derecho de la propia facultad, de la cual la Facultad de Colima es parte. Agradezco al doctor Francisco Enoc Morán la invitación que me ha hecho para participar en este ciclo de conferencias con motivo o entre los que otros motivos se celebra este aniversario. Como les comenté, también soy egresado de la Universidad de Colima y tengo muchos amigos por allá, por eso me gustaría aprovechar en lo que más personas se pueden ir conectando para saludar a algunos entrañables amigos que tengo por allá, entre ellos el doctor Salvador Ventura del Toro, a la doctora Margarita y a compañeros que tuve en el doctorado, el propio doctor Enoc Morán, a Chava, a Luis, a Jessica. Todos ellos, pues un saludo y espero que se encuentren todos muy bien y saludos a la distancia. Desafortunadamente, por estas cuestiones sanitarias, pues hemos tenido que cambiar nuestras formas de actuar y de convivencia. Yo encantado de ir a Colima, siempre disfruté la visita a la ciudad. Y bueno, como el tiempo es corto, trataré o empezaré con el tema. El tema sugerido, propuesto, es el de la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Y por qué hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado? Bueno, tenemos una reforma constitucional que se integró a la Constitución Federal desde hace aproximadamente 20 años y desde mi perspectiva, este derecho a la indemnización por actividad administrativa irregular no ha sido plenamente utilizado por los abogados. Por lo tanto, creo que no ha sido plenamente utilizado, y no ha sido plenamente utilizado, creo yo, que más por desconocimiento del tema que por las posibilidades que en la vida real se presentan. Entonces, esta explicación la haré o trataré de hacerla en 3 fases, una muy breve, histórica, otra en donde hablaré de manera reducida, perdón, serán 4 fases, de manera reducida sobre las formas de responsabilidad y cómo es que transita la responsabilidad patrimonial del Estado del derecho civil al derecho administrativo. Después hablaré de los principios generales de la responsabilidad patrimonial en nuestro país, hablando un poco de la ley federal, y después hablaré de particularidades de la ley de Colima. La idea es que sea una práctica de la cual puedan ustedes obtener situaciones también prácticas que puedan utilizar en su vida cotidiana y en su ejercicio profesional. Bueno, la responsabilidad patrimonial del Estado pasó por 4 grandes estadios, 4 etapas históricas. La primera es la que se denomina o se ha clasificado como la irresponsabilidad del Estado, o the king do not wrong. Esto significa que el Estado, todas las acciones que realizaba, causara daño o no a los particulares, no tenía una consecuencia el particular no recibía un beneficio económico o una reparación del daño por la actividad que generaba el Estado. ¿Por qué? Porque todas las acciones se consideraban como de utilidad pública y por lo tanto no había posibilidad de una indemnización. El rey no se equivocaba, los jueces estaban por debajo del soberano y por lo tanto no había una condena al rey. Después se estableció una responsabilidad de carácter civil, incluyendo esta en el Código Civil propiamente. Pero una actividad o una responsabilidad que se consideraba subjetiva. ¿Qué significa? Que el daño interpretado por el Código Civil lo producía el servidor público y por lo tanto cualquier ciudadano que resultara afectado por una actividad del Estado podía demandar, pero al servidor público.
¿Qué problemas había? Bueno, pues que en muchas ocasiones el servidor público era insolvente y pues de poco servía demandar al servidor público si al final no iba a tener el patrimonio suficiente para reparar el daño que le causara al particular. Este servidor público había actuado en nombre del Estado, causaba por culpa o por dolo un daño a un particular, pero el particular no tenía la posibilidad de resarcir o de recuperar patrimonialmente lo perdido, si es que el daño era patrimonial, porque también puede ser físico o a la salud. Como se vio, pues entonces o se pensó en ese momento que el problema era la insolvencia del servidor público, entonces se pasó a un cuarto estadio. ¿En qué consistió este cuarto estadio? Pues consistió en que se pasó de una responsabilidad del servidor público, que repito, era una responsabilidad subjetiva porque habría que acreditar dolo o culpa en el actuar del servidor público, a una responsabilidad subjetiva y subsidiaria. ¿Qué significaba esto? Pues que se podía demandar al servidor público, se podía acreditar el dolo o la culpa del servidor público y después de esto, demandarlo, y si el patrimonio del servidor público no alcanzaba para reparar el daño que se hubiera causado al ciudadano, entonces el Estado podría entrar como demandado o como responsable subsidiario, únicamente para cubrir las diferencias que el patrimonio del servidor público no hubiera alcanzado a cubrir. Como ven, era un camino tortuoso y con pocas posibilidades de éxito, es decir, el ciudadano se encontraba desprotegido. Cerca del año 2000 se decidió reformar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en particular el artículo 113 de la Constitución, para insertar este derecho del ciudadano a la posibilidad de una reparación integral por los daños que hubiera causado el Estado. Sin embargo, esta no fue la primera iniciativa. Años atrás existieron otras iniciativas donde se pretendió hacer responsable al Estado por los daños que causara al ciudadano, pero siempre existió un gran temor. ¿Qué temor era? Bueno, pues que el Estado mexicano es un Estado ineficiente y que al ser un Estado ineficiente, entonces iba a ser una gran ola o iba a existir una gran ola de demandas y no iba a haber presupuesto suficiente para cubrir todas aquellas reclamaciones por las actividades del Estado que generaran daños a los particulares. Por lo tanto, desde la exposición de motivos que se advierte del artículo 113 de la Constitución, se restringió esta posibilidad de reclamación que tenían los particulares frente al Estado. ¿Qué se señaló en esta exposición de motivos? Bueno, pues que se iba a iniciar de manera gradual esta posibilidad de reparación del daño que pudiera hacer el Estado en favor de los particulares. Entonces se dijo, bueno, pues vamos a entrar con una primera etapa. ¿Cuál va a ser esta primera etapa? Bueno, la primera etapa va a ser que podamos indemnizar a los particulares por actividad administrativa irregular. Bien, les dije que esta fue una reforma al artículo 113 de la Constitución. Sin embargo, ahora o más recientemente, con la reforma que se dio al sistema, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el capítulo de responsabilidades de nuestra Constitución Federal, que está entre el artículo 108 y 114, se cambió de ubicación este derecho a poder ser indemnizado por responsabilidad administrativa o por actividad administrativa irregular por parte del Estado. Ahora podemos encontrar este derecho del ciudadano dentro del artículo 109, último párrafo de nuestra Constitución Federal. Bien, en unos momentos más empezaré a comentarles cómo es que quedó o con qué características quedó la responsabilidad patrimonial en nuestra Constitución. Antes de eso, me gustaría hablar de ciertas caracterizaciones o categorizaciones que hay sobre la responsabilidad. La responsabilidad jurídica puede verse desde distintos puntos de vista, una de forma directa y otra de forma indirecta. En esto trataré de ser muy claro porque después se puede generar una confusión por la redacción misma que tiene la
Constitución. Cuando nosotros podemos hacer una reclamación directa, es cuando la podemos hacer directamente contra el autor del daño y él es quien responde. Cuando podemos hacer o existe una responsabilidad indirecta es cuando una tercera persona responde por el daño causado por un sujeto. Puede ser, por ejemplo, por los daños que responde el padre, por los daños causados por el hijo, o el patrón por los daños causados por el trabajador, o el Estado por los daños causados por un servidor público. Bien, atendiendo a la causa originaria del daño, esta también puede ser subjetiva u objetiva. Es subjetiva cuando se requiere para hacer responsable al autor del daño que él haya actuado con dolo o culpa, es decir, tendremos que acreditar esta situación. Es objetiva cuando no nos interesa el daño o la culpa. Lo único que nos interesa es que se haya causado un daño con independencia de que éste haya tenido un contenido de dolo o culpa. Tomando en cuenta un bloque normativo, sería otra categorización, las responsabilidades pueden ser de distinto tipo, pueden ser civiles, penales, laborales o administrativas. De acuerdo con el ámbito en que recae la sanción, esta puede ser personal o patrimonial. Puede ser personal, por ejemplo, si la sanción va directamente al sujeto, como podría ser en el derecho penal con la privación de la libertad, o puede ser patrimonial si la sanción va en contra de sus bienes para resarcir los daños. También puede haber una responsabilidad contractual y extracontractual. Contractual, obviamente, por el incumplimiento de un acuerdo de voluntades. Extracontractual, aquella que se genera con independencia de la existencia de actos jurídicos. Normalmente, la responsabilidad patrimonial está encuadrada en la responsabilidad extracontractual. ¿Quiénes son los sujetos o las actividades que podrían generarnos un daño? Bien, podría generarnos un daño en la función judicial por error judicial, podría generarnos un daño la función administrativa y también la función legislativa. Sin embargo, nuestra Constitución solo consideró en esta primera etapa, como lo dice la exposición de motivos, aunque es una primera etapa que ya lleva 20 años, que la única acción que podría generar responsabilidad o derecho a una indemnización sería la actividad administrativa, y sería la actividad administrativa irregular. La función judicial y la función legislativa, a pesar de que nos generaran un daño, no serían sujetos de indemnización. Existe un gran temor de incluir, por ejemplo, la función judicial dentro de las posibles o las posibilidades de reparación del daño, porque se piensa que habría pues demasiadas reclamaciones. Sin embargo, por ejemplo, el artículo 10 del Pacto de San José incluye la posibilidad de una indemnización por error judicial, pero solamente en materia penal. Ahí sería necesario visualizar o evidenciar o acudir a la jerarquía normativa para saber si ese artículo 10 del Pacto de San José sería aplicable a nuestra realidad jurídica. No entraré en esa discusión porque no es el fondo del tema, pero les quiero comentar de entrada que los errores judiciales o la actividad judicial irregular o la función legislativa que nos genere un daño en nuestra persona, en nuestra economía, en un daño moral, no pueden ser reclamados a través de la vía de responsabilidad patrimonial. Pero ojo, tanto el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales como los órganos legislativos también tienen actividad administrativa. No solo ejercen su función principal, que es la de emitir resoluciones o resolver conflictos, o la emisión de disposición de carácter general, sino que también tienen actividades administrativas. Y si dentro de esas actividades administrativas generan alguna que nos cause un daño, que no tengamos la obligación jurídica de soportar, entonces podremos demandar tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo, a los organismos autónomos. Bien, a nivel federal,
se creó una ley, es una ley federal de responsabilidad patrimonial. Esta ley federal tenía una pretensión inicial. Tenía una pretensión inicial de tratar de ser una ley que se utilizara como supletoria en todas aquellas leyes que se emitieran sobre la materia de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, no llega a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque para que fuera supletoria en todas aquellas leyes de responsabilidad que regulen la responsabilidad patrimonial en el Estado, debería tener la característica de denominarse ley general, como sí sucede, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de más reciente creación. Entonces, esta aspiración que tiene la ley federal no llega a poder ser supletoria de manera oficiosa a las leyes estatales. Bien, sin embargo, esta ley federal sí nos establece ciertos principios que fueron replicados en prácticamente todos los estados, al menos de manera inicial. También quiero hacerles un comentario particular. La ley de Colima fue la primera ley de responsabilidad patrimonial emitida por un estado. Y aun y cuando fue la primera ley de responsabilidad patrimonial, sigue siendo una ley que adquiere o que aún conserva bastante modernidad. Haré un par de comentarios que me parece que serían necesarios de actualizar en la ley, pero mis respetos. Muy bien por este estado. Bien. El artículo primero de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial señala lo siguiente. Para efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Es decir, si nos causan un daño, si el Estado nos causa un daño, que no tenga un fundamento jurídico para que no lo hubieran generado, entonces, pues tendremos la posibilidad de demandar y de recibir una indemnización. ¿Qué tipos de daño nos puede causar el Estado por actividad administrativa irregular? Bueno, pueden ser daños desde muy pequeños, y voy a dar ejemplos para que ustedes puedan ir pensando en qué supuestos podrían generarse demandas. Daños muy pequeños desde un bache, que es el ejemplo clásico que se establece. La administración pública tiene la obligación de mantener en buen estado las vialidades. Si no están en buen estado, hay un bache y nosotros vamos conduciendo y de pronto nuestro vehículo cae en ese bache y nuestra suspensión o nuestras llantas se dañan o se averían, entonces la administración, por no mantener de manera adecuada esas vialidades, tendría que indemnizarnos. Ese es un caso pequeño. Un caso cotidiano es, por ejemplo, lo que sucede los fines de semana, que, bueno, ya no tanto con esto del COVID, pero hasta hace 2 o 3 meses sucedía. Muchas personas eran detenidas por faltas administrativas, ya sea porque hubieran consumido exceso de alcohol o porque estuvieran drogadas. Y bajo esas condiciones iban a dar a los separos. ¿Y qué sucedía en los separos? Bueno, pues en los separos un oficial calificador pues determinaba quizá un arresto por determinadas horas o determina un arresto por determinadas horas. No todos los municipios tienen en los separos un médico legista, por ejemplo, o un médico que pueda determinar si esta persona que ha sido detenida debe de ir al hospital más que ir a los separos. Entonces hay muchas demandas, muchas causas que terminan con un daño a la persona, porque las personas que van intoxicadas de repente se suicidan en los separos, se intoxican por el exceso de alcohol o drogas que consumieron, y entonces la decisión no debió ser arrestarlos, sino mandarlos al hospital. Entonces, si esta persona fallece en los separos, es una actividad administrativa irregular si no pasó por una revisión médica. Y esto da lugar a una demanda por actividad administrativa irregular y posiblemente a una indemnización por muerte.
esta es una situación cotidiana. Otra situación cotidiana puede ser, por ejemplo, el uso de servicios públicos. El uso de servicios públicos como los de salud. Cada que ingresa una persona a un hospital público, también a los privados, pero esto daría origen a otro tipo de demandas. Si alguien ingresa a un hospital público, deben de cumplirse protocolos de norma oficial mexicana, protocolos para el tratamiento de cada una de los padecimientos que se vayan a tratar. Entonces, si no se siguió el protocolo, si hay un error en el seguimiento, lo que sucede es que podremos demandar. Por ejemplo, si fallece una persona en el hospital o si tiene un detrimento en su salud por no haberse seguido los protocolos adecuados. Hemos tenido en Guanajuato, que es donde radico y donde puedo ejercer la profesión, hemos tenido casos incluso, por ejemplo, de operaciones mal practicadas, por ejemplo, de vasectomías, en donde las personas que han sido operadas están demandando al Estado porque no se les informó de manera adecuada cuál era el procedimiento a seguir postoperatorio. Es decir, tuvieron o procrearon hijos después de estas operaciones y ahora están demandando al Estado por no haber informado de manera adecuada cuáles eran las actividades que debían o las conductas que debían de seguir después de la operación. Bien. A nivel federal y también en algunos estados, el Estado responde por las actividades que realiza, pero también por las actividades que realizan los entes privados a quienes se les concesionan servicios públicos. Por ejemplo, en las autopistas concesionadas son servicios públicos. Uno podría demandar directamente al Estado por un daño que hubiera sufrido en una autopista concesionada. El responsable final sería el Estado. Normalmente no llega la demanda hasta allá porque los servicios públicos concesionados tienen seguros y los seguros terminan pagando. Pero si no fuera el caso, entonces el Estado tendría que hacerse cargo. Existen, en general, 3 tipos de daños que podríamos reclamarle al Estado. Por ejemplo, un daño material. Si hubo un daño sobre nuestros bienes o posesiones. Ahorita me viene a la mente que en época de lluvias es común que haya desbordamientos de presas, por ejemplo. Existe una norma oficial mexicana para el mantenimiento de presas. Algunas presas están a cargo, por ejemplo, de los estados, otras a cargo de los municipios. Si estas presas se desbordan, ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, que se desborda una presa que es muy famosa, una presa que se llama Presa de la Hoya. Bueno, llueve demasiado, se desborda la presa y la presa se lleva vehículos que sufren daños. Bueno, ese sería un daño material, si es que nos pusiéramos a hacer una investigación. Aquí es algo interesante. El derecho y la técnica o la ciencia están muy vinculados en la responsabilidad patrimonial. Normalmente, para poder acreditar una actividad administrativa irregular, es decir, que el Estado no cumplió con los protocolos o con las normas oficiales mexicanas, tenemos que apoyarnos de técnicos. En el caso, por ejemplo, de daños a la salud, pues de médicos. En el caso de lo que les estoy comentando, del desbordamiento de presas, pues habrá que ir con ingenieros hidráulicos para que nos den una orientación y nosotros podamos armar el caso. Este sería un ejemplo de daño material. Tendríamos derecho a que se nos repare el vehículo o se nos pague o se nos compra o se nos pague el valor del vehículo. También hay daños personales. Por ejemplo, si esa presa se desborda y hay personas que se ahogan, bueno, pues ahí debería de haber una indemnización por muerte. O si, por ejemplo, la corriente nos lleva y eso nos genera fracturas y atenciones médicas, tendríamos derecho a recibir una atención médica y el pago de medicamentos. El daño, pues puede comprender lo que se llama daño, o el pago te podría comprender lo que es el daño emergente, que quiere decir, pues el daño que deberíamos de recibir, el pago que deberíamos de recibir por el tiempo que dejemos de trabajar. También hay algo que le llamamos lucro cesante. Una persona que fallece, ¿cuánto pudo haber generado en su vida productiva?
Esto es algo que se presenta comúnmente cuando fallecen padres de familia y tienen menores a su cargo. Se hace una condena a lo que podemos llamar lucro cesante. También hay fallecidos por violencia policíaca, que es una situación ahora muy actual, ¿no? Que los policías se exceden en el uso de la fuerza y hay personas que fallecen en una detención. Les comento, como lo mencioné, iré comentando situaciones que he podido visualizar en el ejercicio de la profesión. En un municipio aquí del estado, unos jovencitos estaban tomando y una patrulla los observó, estaban tomando en la calle, en la banqueta. La policía detiene a uno de ellos y al momento de hacerle una revisión al jovencito, encuentran una cebollita, un pequeño envoltorio. El otro joven que estaba tomando con este que ya fue detenido, se rehúsa y grita cosas a la policía. El policía que estaba o que tenía detenido al primer joven, al que le encontró la cebollita, en lugar de separar esta cebollita, ponerle en una bolsa que podría ser una cadena de custodia de un objeto que podría ser un delictuoso, que ellos pensaron en un momento que era droga, comienza a perseguir al jovencito que los ofendió y que se da a la huida, pero a la hora de detenerlo, le pone la mano sobre la nuca y resulta que la cebollita no era droga ni era una sustancia como la pensaba el policía, sino que era un petardo. Entonces fallece el joven y el policía se vuela los dedos. Entonces los padres de familia del joven fallecido lo que demandan es la indemnización por muerte. Lo que les quiero evidenciar aquí es que es una actividad administrativa irregular porque no se siguieron los protocolos. El policía debió separar ese objeto que incautó y no conservarlo y perseguir a la otra persona que lo había ofendido. Un tercer tipo de daño sería lo que llamamos el daño moral. El daño moral es la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor notable en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor, entre otros. Normalmente, el daño moral no viene descrito dentro de las leyes de responsabilidad patrimonial, sino que se remite a ellos, a su definición, al Código Civil. Les diré o les daré un ejemplo de por qué es importante contener el daño moral. Normalmente las leyes de responsabilidad patrimonial exigen que haya primeramente un daño material o personal y que a consecuencia de ese daño personal o patrimonial se pueda demandar una responsabilidad moral. Bien. Y les daré un ejemplo de por qué es necesario que exista este daño moral. Bueno, les platico otro caso. Sucede que en un municipio aquí de Guanajuato, del estado de Guanajuato, en un fraccionamiento de los que ahora empiezan a haber más, donde hay seguridad privada antes de que puedan acceder al fraccionamiento, llegó una patrulla de policía y accesaron al fraccionamiento a la fuerza, llegaron a una casa, irrumpen en esta casa y sacan a una familia, sacan a la esposa, al esposo y a los dos hijos. La esposa estaba en posesión de $1 millón, también suben a la esposa con todo $1 millón a la patrulla, los traen dando vueltas por 2 días y les dicen que tienen que declarar ante el Ministerio Público que tenían en su vivienda drogas y armas. Bien, los agentes del Ministerio Público, perdón, los oficiales de policía municipal se equivocan, llevan a los detenidos al Ministerio Público Estatal, el Ministerio Público Estatal dice esto es un asunto federal y el Ministerio Público Federal dice aquí no hay elementos para considerar que esto se trataba o que estas personas tenían en su posesión drogas y armas. Y además no había una orden de cateo ni una orden de detención. Los policías actuaron de manera irregular, solamente tenían la intención de robar $1 millón.
Bueno, los policías fueron condenados en materia penal a 3 años de prisión, a reparación del daño, regresaron el $1,000,000 a la señora y a la reparación del daño material. La reparación del daño material eran $3,000. $3,000 por el costo de la chapa o cerradura. Bien, ¿ustedes creen que $3,000 cubriría toda la actividad administrativa irregular? Yo creo que no. Los señores acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa a demandar únicamente el daño moral, desvinculado del daño material. Y lo hicieron así a sabiendas de que la ley estatal establecía que debería existir un daño material y que el daño moral podría ser hasta del 30% del daño material. El daño moral puede ser hasta 30% del daño material. Es decir, si aplicáramos la ley de manera directa, o tal y como literalmente lo contenía la ley de Guanajuato, entonces pueden demandar $1,000 de daño moral. Bueno, pues se inaplicó esa ley y se hizo una condena al daño moral por toda la angustia que sufrieron estas personas por la privación de su libertad de manera irregular por parte de la policía municipal. La condena en ese caso fue a $600,000. Se fueron a amparo porque no estaban de acuerdo en el monto y el tribunal colegiado les dio la razón y señaló que había un elemento que la sala especializada no había considerado y era la angustia que había sufrido la señora al ser privada de $1,000,000. Se amplió la condena. Esto del daño moral sí es necesario que exista, tiene sus problemas porque las leyes que contienen topes, por ejemplo, la del estado de Guanajuato, que ya fue declarada inconstitucional, y la ley federal que remite al Código Civil Federal y cuyo tope son 20,000 unidades de medida, también fue declarada inconstitucional porque no se podría establecer un tope. Bien, pero les comento una cosa, la ley de Colima no tiene previsto el daño moral como una posibilidad de reclamación en la ley. Creo que sí sería oportuno poder incluir esta situación en la ley de Colima o esta posibilidad de reclamación. Bien. ¿Cómo se va a pagar? Bien, hay obligación de que se creen partidas especiales para la indemnización. Estas partidas especiales también tienen aparejado algo que le llamamos un registro. Este registro va por estricto orden. En cuanto va apareciendo un beneficiario de una indemnización, este es un registro público, se tiene que ir insertando el nombre y la cantidad a pagarse. A nivel federal hay una fórmula de 30 al millar. Es decir, 30 pesos por cada $1,000 del presupuesto tendrían, en teoría, que formar parte de esta partida de reparación de daños de responsabilidad patrimonial. Bien, ¿cómo se calculan los daños? En el daño personal, es decir, a la persona, normalmente se acude a la Ley Federal del Trabajo. Así sucede a nivel federal y así sucede en el estado de Colima. En cuanto al daño moral, normalmente las leyes de responsabilidad patrimonial nos remiten en cuanto a la definición y a la forma de calcularlo al Código Civil. En cuanto a los daños materiales, deben de tener ciertas características. Pues deben de ser daños reales, valuables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a lo que pudiera afectar al común de la población. En general, las reparaciones deben ser integrales. Esto ya ha sido una característica y una expresión por parte de la Corte y por parte de los tribunales colegiados. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque la Constitución Federal dice que se podrán crear leyes en donde se establezcan las bases y límites para la indemnización. Algunos estados interpretaron que esos límites podían consistir en indemnizar menos de lo que era el daño. Es decir, por cuestiones presupuestales te puedo pagar menos del daño que te causé.
Sin embargo, lo que se ha interpretado es que esos límites son límites presupuestales, pero para que no se entorpezca la actividad ordinaria del Estado por indemnizar a un particular. Si en un año fiscal no puedes cumplir como Estado la indemnización, entonces puedes presupuestarlo para el año siguiente. La regla a nivel federal, como se los dije, es 30 pesos por cada 1,000. En los estados no hay estas fórmulas normalmente, pero habría la obligación de estar presupuestando para el siguiente año si es que no alcanzó el presupuesto inicial. Los montos de indemnización se calculan de la siguiente manera. Por ejemplo, si son daños personales con base, como les decía, en dictámenes médicos. Además de la indemnización prevista en la Ley Federal del Trabajo, se pueden cubrir los gastos médicos que se eroguen y también los salarios que se dejen de percibir mientras no se puede volver al trabajo por los daños personales que se hayan causado. El daño moral, como les dije, para él se acude al Código Civil. Una situación interesante es que, pues, estas leyes de responsabilidad patrimonial, como les dije desde el principio, están fundadas en el miedo a que fuera una avalancha de demandas, y la sorpresa que nos hemos llevado es que no ha habido tantas demandas. Sigo insistiendo y creo que no es porque el Estado actúe tan regularmente, sino por desconocimiento de estos procesos de demanda. Hay excluyentes de responsabilidad que se replican en prácticamente todas las leyes. ¿Cuáles son? Pues no son sujetos de indemnización los casos fortuitos o de fuerza mayor. En los desbordamientos, por ejemplo, de las presas, normalmente el conflicto está en acreditar si se trató de una época de lluvias extraordinaria o, por el otro lado, si no hubo el mantenimiento al que obligaba la norma oficial mexicana. Mantenimiento que tenía que dar la autoridad, o llovió en excesos, es defensa de la autoridad. La falta o inexistencia de actividad administrativa irregular, los hechos o circunstancias que no hubieran podido preverse o evitarse según el estado de conocimientos de la ciencia técnica existentes al momento del acaecimiento, es otra situación. La culpa inexcusable de la víctima. A veces las víctimas del daño participan en él. ¿Por qué? Porque no atienden las recomendaciones de la autoridad y son participantes también, entonces, del daño que se les proporciona, al que se someten. Hay multas por reclamaciones temerarias, por este temor que tenemos siempre ha tenido el Estado de que se le pueda estar demandando indiscriminadamente. Bueno, a nivel federal, a nivel federal y a nivel estatal, inicialmente se estableció la posibilidad de que los particulares pudieran acudir directamente a los tribunales para demandar esta reclamación patrimonial, pero se hizo una reforma y se obligó a que los particulares tuvieran que hacer su reclamación directamente o inicialmente ante los tribunales, ante la propia autoridad que hubiera causado el daño. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, pues obviamente estás yendo ante la propia autoridad y la autoridad lo que está diciendo normalmente es que no hay un daño, y esto lo que produce pues es que después tengas que judicializarlo y se vuelven juicios largos. En los estados lo que sucede es que es optativo. Puedes ir ante la propia autoridad que te causó el daño a pedirle que te indemnice, lo cual normalmente es ocioso porque te va a decir que no hay actividad administrativa irregular y que por lo tanto no te tiene por qué pagar, o puedes ir optativamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Es una cuestión de estrategia. La mayoría de las personas va directamente en los estados a los tribunales de justicia administrativa, y si no están convencidos del resultado que les dé el Tribunal de Justicia Administrativa, pues entonces pueden ir o acudir al amparo. Nuestra Constitución, desde el principio, desde el artículo 113 y ahora 109, último párrafo, estableció que la categorización de la responsabilidad patrimonial sería objetiva y directa. En un principio les dije que había distintas categorizaciones. ¿Qué significa que sea objetiva? Bueno, que ya no nos importa si hubo dolo o culpa. Lo único que nos interesa es que
hubo un daño y que este daño, o en este daño, no había la obligación jurídica de soportarlo. ¿Cuál sería una obligación jurídica de soportar un daño? Por ejemplo, si nosotros hacemos una construcción en nuestra casa, un tercer y cuarto piso, donde el uso de suelo solamente permite hasta 2 pisos y de repente se inicia un procedimiento administrativo y nos obligan a demoler, no demolemos y el municipio llega y demuele, pues si esa era una situación que había causado ejecutoria, que no la impugnamos, o que habiéndola impugnado se declaró la validez del acto, pues entonces había una causa jurídica de soportarlo. Sin embargo, si el municipio llega y nos demuele sin procedimiento, no había la obligación jurídica de soportarlo. También se dice que la responsabilidad patrimonial es directa. Directa porque podemos hacer la reclamación al Estado y que sea el Estado quien nos pague. ¿Qué significa que sea el Estado quien nos pague? Pues que ya no tenemos que acudir, como era en la primera y en la segunda, perdón, en la segunda y en la tercera etapa, a demandar al servidor público y que el servidor público insolvente no nos pueda pagar. Aquí se presume que el Estado es solvente y será el Estado quien nos cubra esa reclamación. Esto no quiere decir que el Estado después no pueda recuperar ese dinero. Tiene la posibilidad de repetir en contra del servidor público. Tenemos hasta un año para hacer una reclamación de responsabilidad patrimonial. A partir de que se nos cause el daño o a partir de que deje de surtir efectos el daño. Si hubo daños físicos, a nivel federal la prescripción es de 2 años. En el estado de Colima se deja abierta la posibilidad de que la reclamación pueda hacerse hasta que se recupere la salud, lo cual me parece adecuado. Normalmente no sabemos, cuando es un daño grave, no sabemos cuál va a ser el estado final de la persona o la disminución que tuvo sobre su cuerpo. Bien, me adelanto y me iré a otras situaciones. Concretamente al estado de Colima. El estado de Colima tiene una optatividad. Puedes hacer la reclamación ante la propia autoridad que te cause el daño. Si, por ejemplo, es la Secretaría de Obra Pública, no sé cuál sea la denominación que tenga en este momento en el estado de Colima la Secretaría, puedes hacer la reclamación ante la Secretaría, decirle, no sé, pues, determinada obra me generó un daño y vengo a reclamar una indemnización porque se afectó mi patrimonio. Bueno, la Secretaría tendría que instruir un procedimiento y determinar al final si hubo actividad administrativa irregular y condenar o no a una indemnización o reconocer o no una indemnización. Normalmente, o lo previsible sea que no reconozca la indemnización o que el monto que pretendemos no sea el que reconozca la propia Secretaría. En contra de esa determinación de la Secretaría, podríamos ir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. O podríamos ir directamente y brincar el paso de requerirle a la autoridad administrativa e ir directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa y hacer nuestro reclamo económico y permitir que sea la propia Secretaría quien se defienda ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En el estado de Colima, también por obligación de la Constitución Federal, la responsabilidad patrimonial es objetiva y directa. Incluye distintos daños como el emergente, el personal y el material. Lo que les comentaba, a nivel estatal, en Colima, no existe lo que denominamos el daño moral. Otra cosa que me llamó la atención acerca del estado de Colima es que se llama en el procedimiento administrativo al servidor público. Normalmente, y se nos exige en el estado de Colima que sepamos quién es el servidor público que nos causó el daño. Esto no es una exigencia constitucional porque la responsabilidad patrimonial es objetiva, es decir, nosotros aunque no supiéramos qué servidor público nos causó el daño, podríamos hacer la reclamación al Estado y el Estado repetir en contra del servidor público, decirle al servidor público, me hiciste pagar por tu actividad dolosa o culposa cierta cantidad y por lo tanto te exijo que me lo reembolses. Ahorita les explico cómo sería este procedimiento.
Otra situación que me llamó la atención es la prevista en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Colima, y se refiere a los daños personales o por muerte. Por ejemplo, esta es una restricción o un límite que se prevé en la Ley de Colima. En este se dice que está vinculada a los ingresos de la persona que fallece o que recibe el daño. Y les digo por qué me llama la atención. Dice, por ejemplo, si los ingresos mensuales son de hasta 15 UMAS mensuales, corresponderá una indemnización equivalente a 8 veces la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Trabajo para riesgos de trabajo. A quien no se encuentre en la hipótesis anterior, es decir, que no gane 5 UMAS elevadas al mes, corresponderá una indemnización equivalente a 6 veces la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, quien gana menos de 5 UMAS, las UMAS andan alrededor de 90 pesos, o sea, 450 pesos diarios. Quien no gane 450 pesos diarios, su indemnización se verá reducida. Y si ustedes ganan 500 pesos, ¿les parece adecuado que se pudiera reducir hasta en 2 veces la indemnización que prevé la Ley Federal del Trabajo? Además, esta es de las leyes más protectoras en el sentido de que 8 veces lo que prevé la Ley Federal del Trabajo son 40,000 salarios. 40,000 salarios. ¿Por qué? Porque hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Antes, por muerte, se pagaban 730 días. Hoy, por muerte, se pagan 5,000 días de trabajo. Me parece que aquí quizá la ley no ha sido actualizada. Bien, les decía que el Estado paga directamente al particular si es condenado en tribunales por la actividad administrativa irregular y puede repetir en contra del servidor público. La Ley de Colima y la mayoría de las leyes de responsabilidad patrimonial señalan que solamente habrá la posibilidad de repetir por la vía administrativa si la causa que generó el daño es una causa grave prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, estas leyes de responsabilidad patrimonial tienen cerca de 20 años de vigencia. La gravedad a la que se refieren en la Ley de Responsabilidad Patrimonial se refiere a una gravedad de leyes que ya no están vigentes. La gravedad en las leyes de responsabilidad administrativa anteriores a 2017 tenía que ver con el beneficio económico que hubiera tenido el servidor público. Esas eran las faltas graves. Hoy en día, las faltas graves son un catálogo que viene previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y las sanciones económicas que puede imponer el Estado para reparar el daño vienen previstas tanto para conductas graves como para conductas no graves. Simplemente habría que acudir al artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para darnos cuenta que una actividad que incluso es no grave, que sería cualquier actividad que generara daño al Estado emitida o realizada por un servidor público, podría generar una sanción económica. Bien, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad patrimonial? Sí, el que exista un derecho a favor de los particulares que no se preveía hasta de 20 años a la fecha y que prácticamente hacía a un Estado irresponsable. Lo que en el fondo se pretende generar es que los procesos administrativos se mejoren, que la administración pública mejore. Lo que creo es que deberíamos de monitorear todas las condenas que hay en responsabilidad patrimonial y detectar cuáles son las que mayor incidencia tienen. Por ejemplo, lo que les mencionaba yo de las represas, de los problemas que hay en los hospitales con las operaciones, de los problemas que hay en los separos, de los problemas que hay con las carreteras. ¿Para qué? Para que el Estado pueda encontrar esas áreas de oportunidad y mejorar los servicios que preste y no necesariamente estar indemnizando a precios altos. 2, esta ley de responsabilidad patrimonial obligaría a los estados a tener que estar contratando seguros en las áreas críticas en las que sepa que le va a estar generando estos problemas indemnizatorios y solamente estar pagando las diferencias de aquellas cantidades que los seguros no alcancen a cubrir.
Entonces, esta ley de responsabilidad patrimonial es una gran posibilidad porque, pues, como ya les dije, es objetiva, no importa el dolo o la culpa, sino el daño que me causaste sin la obligación jurídica de soportarla, es directa, le cobraré al Estado, que es un ente solvente, en teoría, o a los municipios o a la federación. 3, se obtiene información para que los servicios públicos mejoren y y bueno, pues se le quita este carácter de Estado irresponsable. Bien, hasta aquí mi exposición. Podría seguir exponiendo muchas más cosas. Seguramente podremos hacerlo en otra oportunidad. He cumplido con el tiempo que se me ha sugerido, que es de 50 minutos, pero quedo abierto a las preguntas que se me hayan generado. Ahora checaré en el WhatsApp para ver de qué tipo de preguntas me han realizado. Bien, Tony Jiménez pregunta que si considero que el derecho de daños por actividad irregular en materia administrativa pueda transitar hacia el daño punitivo. Yo creo que sí. De hecho, en la repetición se obliga a que pasemos a las responsabilidades administrativas y que en una sanción económica al servidor público se recupere esa cantidad. Cuando se acredita una responsabilidad administrativa, no necesariamente será un daño económico, puede ser una inhabilitación, una destitución, ¿sí? Sí, es muy buena pregunta, Tony, y sí, creo que puede transitar a un daño punitivo. Es más, una misma conducta puede ser sancionada administrativamente, laboralmente y penalmente. Si la conducta que cometió el servidor público es un delito, puede ser punitivo. También puede ser punitivo si es una responsabilidad administrativa. No están peleadas ni se excluyen las responsabilidades administrativas o penales. ¿Por qué? Bueno, a veces esto rompe lo que es el principio non bis in idem, es decir, que una persona no puede ser sancionada 2 veces por la misma conducta. En materia de responsabilidades de los servidores públicos están sometidos a más de una responsabilidad. ¿Por qué? Porque así lo prevé la Constitución en este capítulo de responsabilidades entre el artículo 108 y 114. Los servidores públicos están sometidos a más de una responsabilidad. Bien, Emanuel Alejandro Olmos pregunta, ¿qué sucede con el principio de protección de confianza, de la confianza legítima? Bien, no sé si me pudieras abundar la pregunta, Emanuel, con gusto te la contesto, y si me dejas tu correo, te la contesto desde luego. Bien, hay una pregunta que es muy ad hoc. En un principio pensé hablar sobre responsabilidad patrimonial en época del COVID. Aquí, por ejemplo, pregunta a Damaris Montserrat. El gobierno tendrá obligación de indemnizar, responder con su patrimonio a los comercios que hayan suspendido sus actividades laborales por efecto de la pandemia. Bueno, depende. En principio, una de las excepciones es que la afectación que recibas no sea mayor a la que recibe la generalidad de las personas. Hoy en día en el tribunal estamos recibiendo muchas demandas de clausuras en donde se está reclamando, por ejemplo, que su actividad es esencial. Entonces nos tenemos que ir al catálogo para saber si su actividad es esencial y no se le está permitiendo abrir de manera irregular, ¿sí? O ilegal. Pero en principio sí podría dar lugar a ello. Por ejemplo, también en el caso de los médicos están reclamando que no se les está dando o dotando del material adecuado conforme a la norma oficial para la atención de enfermos de COVID. Si un médico que no fue dotado del equipo necesario para atender la pandemia y fallece, pues es una actividad administrativa irregular. ¿Por qué? Porque el Estado debía de proporcionarle los elementos suficientes para realizar su trabajo. Bien, seleccionaré algunas. Por ejemplo, mmm,
¿Hasta qué punto el Estado puede escudarse en decir que las medidas usadas para detener manifestaciones violentas son solo para mantener la paz de la sociedad? Bueno, en este también hay protocolos. ¿En qué momento se tienen que utilizar balas o el uso de la fuerza? Si no era necesario, entonces su actividad es irregular y podemos reclamar indemnizaciones. Hemos tenido reclamaciones, por ejemplo, de personas que han perdido sus ojos o algún ojo por estas balas de goma cuando ni siquiera era necesaria el uso de la fuerza y se consideró que la actividad era irregular. Bien, no sé si haya una pregunta más. Bien, no tengo más preguntas, pero, o bueno, tengo dos o tres que se repiten y otras que podría, pues, contestarles por correo electrónico y a eso me comprometo y así lo haré, tanto las que se han generado como las que se generen. Ha sido un placer estar con ustedes, jóvenes de Colima, a la distancia. Les mando un abrazo y espero que todos nos conservemos con salud. Que se encuentren, que sigan muy bien. Muchas gracias por todo.